Profe, ¿la FEM inducida y la FEM normal son diferentes? Sí, la fe inducida es, acuérdate, cuando tu voltaje se sube. O sea, la fe inducida es cuando se sube tu voltaje. Entonces, ahí es donde tienes un voltaje más alto. Por eso yo les decía, es de un voltaje más alto. Y con tu factor de potencia positivo, al contrario, se, se, este, se corrige. Sí, yo la puse aquí de 500. Sí, pero no hay ningún problema. Si quieren, hagan a tu corriente de cuánto te salió la primera, Eh, tu corriente por tu resistencia efectiva. corriente por resistencia de 20.08. Sí, tienes razón. Si no, yo fui el que aquí me equivoqué, yo la puse de 500, velo. Yo la puse de 500, pero ahí está. Bien, échala. ¿Por qué no se Adelante, toma adelante. el voltaje de fase para sacar la corriente si nos están pidiendo por fases? ¿Por qué se toma el de línea? Sí, pero tu voltaje de fase, lo que nos están pidiendo ahí es tú que vas a calcular tu corriente, ¿no? Tu voltaje de fase sí lo sacaste, aquí lo tenemos. Sí. Y tu corriente de fase viene siendo lo mismo. Lo mismo porque acuérdate que las corrientes son iguales. Entonces, si tú calculas tu corriente de línea, tu corriente de fase viene saliendo lo mismo. Ah, sí, tienes razón. Sí. Entonces, por eso pues, así que se calcula. Nomás da ya. Eso, porque acuérdate que en una estrella las corrientes son iguales y los voltajes sí son diferentes. Por eso este voltaje lo ocupamos cuando se hizo el cálculo con su voltaje de fase. Aquí dice, señores, para factor de potencia 1, vean su fórmula. Su voltaje, aquí no es lo que ustedes sacaron de su corriente por su resistencia efectiva y su reactancia. Estas son las fórmulas, miren. Aquí donde me decía esta Jania que si era aquí menos o era más, aquí es menos y acá es más. Es la única diferencia que existe entre las fórmulas. Profesor, usted tiene que cambiar la resistencia, ¿no? Porque es de 37.65 y... Sí, pero ya multiplicada, ¿no? Ya multiplicada, o sea, tu caída de tensión de la resistencia y tu caída de tensión de la reactancia. Ajá, pero me refiero a que ya sería 3.76, entonces el resultado ya sería de 1340. Eso, sí, cambia tu resultado, claro que sí cambia, man. Sí, pero no más, o sea, yo lo estoy poniendo para que ustedes lo hagan con sus operaciones, como lo hizo Jania, y pongan su resultado que ya les dio. Pero yo más se lo estoy poniendo aquí para que ustedes vean sus fórmulas. Sus fórmulas, véanlas. Profe, una duda. Viene. Para la fórmula de la caída de tensión, ¿se ocupa la intensidad de fase o la de línea? O sea, me queda claro que en este ejercicio pues es la misma, pero supongamos que hubiera tenido una conexión de estrella, ¿cuál ocupo, la de línea o la de fase? A ver, sí, es que en esta nos dijo que era de fase. Por eso fue porque te lo dice el ejercicio. Si no te lo dice el ejercicio, ocupas la de línea. Ah, ok, gracias. Sí, es cuando te lo dice el ejercicio, entonces por eso, mano. Si no se ocupa la de línea, siempre se ocupa la de línea. Un transformador nos sirve para elevar o disminuir, ¿sí?, voltajes e inversamente corriente. Ajá, así de sencillito. Salivar. ¿Un alternador para qué me sirve, chavos? Para generar corriente. O sea, es para que me produzca mis electrones, ¿sí? Yo de ahí saco mis electrones del alternador, ¿sí? Eso, si quieren, apúntenlo. Generador de corriente directa, ¿sí? Yo tengo conmutadores a la salida y ahí es donde da mi corriente directa. Si yo tengo anillos rozantes, me va a dar corriente alterna. Entonces, ¿quién me produce a mí mi corriente alterna? Sí, alternadores, pero que tienen anillos rozantes en su salida. Sale, vale. Entonces, si yo tengo motores de corriente directa, ¿sí?, al motor se le va a inducir, no el motor me va a dar, sino el motor me va a consumir, ¿sí?, corriente directa. El motor de corriente directa es una máquina que transforma la energía eléctrica
en energía mecánica rotatoria. ¿Sí? Ahí está clarito. Básicamente está formado por un rotor. Acuérdense que lo que es el rotor es lo que se mueve adentro. Es lo que da vueltas, es la flecha, donde viene la flecha, y el estator es lo que está fijo. Rotor lo que se mueve, estator lo que está fijo. Básicamente está formado por un rotor que contiene el devanado inducido, ¿sí? Y un estator en donde se instala el devanado inductor. El rotor o armadura, así se llama, por lo regular se conoce por armadura, se construye de láminas de material ferromagnético, hierro o acero, aislados una de otra por una capa de barniz o de papel fino. El estator está formado por una carcasa construida en muchas ocasiones de una sola pieza sobre la que se le colocan los núcleos polares, ¿sí? Estos últimos son laminados como la armadura y a su alrededor se instalan las bobinas inductoras, ¿sí? Se le ponen bobinas a sus campos magnéticos para que se produzcan más fuerte su campo magnético. Acuérdense, si yo tengo nomás mi puro imán, ¿sí? Y lo tengo solo, sí me da un campo magnético, pero si yo le pongo una bobina, me va a dar un campo magnético mucho más poderoso. Sobre el eje de la armadura se instala el colector, ¿sí? Este está compuesto por delgas de cobre aisladas entre sí, sobre las cuales se colocan las terminales, el devanado de la armadura. La misión del colector es dar paso a la corriente que alimenta al inducido desde las escobillas, ¿sí? Que lo conectan al circuito exterior. Si ustedes se acuerdan del alternador, acuérdense que sacaba del alternador por medio de las escobillas, sacábamos los electrones. Y ahora es al revés. Por medio de los carbones alimentamos a mi rotor, ¿sí? Por ahí es donde los vamos a alimentar. O sea, es al revés, señores. Las escobillas construidas de cobre o de carbón se instalan en el portaescobillas, cuyo objetivo es soportarlas y mantenerlas en la posición adecuada sobre el colector. Era lo que le decía, es lo que me hace corriente directa. Los portaescobillas se montan a su vez en un puente, ¿sí? Que permite cambiar la posición de las escobillas adaptándose a las condiciones de operación, ¿sí? Del motor. ¿Sí? Las escobillas del campo se colocan. Déjenme por acá subir esto. Las escobillas del campo se colocan en los núcleos polares. Son construidas con diferentes características y esto aunado a la manera de conectarse con la armadura. Definen varios tipos de motores. Fíjense bien, según cómo se conecte la bobina, ¿sí? A la armadura, ahí vamos a decir qué motores van a ser. Si tengo un motor de corriente directa o si tengo un motor de corriente alterna, según como yo conecte mi bobina, ahí es donde se va a decir. Señores, ¿alguien tiene una pregunta de esto? Profesor, Viene. ¿qué es anunado? Aunado es que está junto. Ok. Si está junto, eso quiere decir aunado. ¿Sabe? ¿Qué más preguntas? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar en un motor? Sí, vamos a tener algo que gire, que es lo que va a dar vuelta, sí, que se llama rotor, que se llama armadura, y que lo que voy a tener fijo, que se llama mi estator, para que se hagan ahí mis campos y pueda dar vueltas, señores. ¿Sí? Ahorita les explico por qué da vueltas un motor de corriente directa. ¿Alguien tiene una pregunta o, sí, o no? ¿Podría repetirlo de donde, bueno, qué es lo que determinaba si era corriente alterna o corriente directa? Sí, a ver, fíjense bien.
Miren, esto yo lo que quiero es que les quede claro bien cómo se ocupa un motor, ¿sí? Un motorcito de corriente directa, nosotros lo dijeron ahí bien claro sus compañeros, ¿sí? Lo tenemos en un cochecito, hablemos así de un cochecito así de fácil, de esos que, de control. Uno lo tienen por medio de pilas, que es corriente directa. Y es como tú lo puedes hacer que gire, ¿sí? Es un motorcito de corriente directa. Y tú le pones pilas, porque puedes decirme, pues, ¿por qué no hay puros motores de corriente alterna? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver que quede bien claro lo que es un generador y lo que es un alternador. Vámonos primero a eso y ahorita nos regresamos a los motores. A ver, déjenme dejar de compartir y mejor aquí para que así nos estemos viendo. Y a todos para que no se vayan a dormir, canijos. Va. Un alternador. Si yo tengo el alternador o el generador, todo lo de adentro viene siendo igual. ¿Qué es? ¿De dónde salen los electrones? Acuérdense, si yo tengo un polo norte y un polo sur, ¿sí? Ahí yo tengo un campo magnético. Si yo le paso mi bobina o le paso un cable, se inducen ahí mis electrones y yo los puedo sacar. Ok, pero en la salida, fíjense bien, en la salida, si yo tengo con un conmutador, un colector, ¿sí? Si yo tengo un colector, va a salir mi corriente directa. Son nomás dos medias lunitas. Acuérdense que les pasé un dibujito. Les pasé ahí un dibujito y si yo tengo dos, se llama colector y me da mi corriente directa. Ese generador, sí, yo lo voy a ocupar para estar alimentando, ¿sí? A motores de corriente directa o según lo que se vaya a ocupar. Ok. ¿Sale? Si yo quiero tener corriente alterna, voy a tener anillos rosantes. El anillo rosante es todo el círculo de 360 grados. Y ahí yo tengo carbones y me saca mi voltaje y es de corriente alterna. ¿Sale? Ahí está la diferencia ya. Colector, corriente directa, anillos rosantes, corriente alterna. Ahí está. Estamos hablando de un generador y de un alternador. ¿Sale? Creo que quedó claro. Ahora, si yo voy a tener que alimentar a un motor de corriente directa, ¿sí? Le tengo que mandar corriente directa. Si yo lo voy a alimentar de corriente alterna, entonces sí, hago un puente de dioditos y le mando corriente directa. ¿Sí? O si no, de pilas, como todos los carritos. Pero si estamos hablando ya de un motor mucho más grande, no le voy a poner pilas, le voy a poner de la corriente alterna, le voy a poner un puente y ya me sale corriente directa. Es como por decirles así de sencillito, véanlo, su teléfono. Todos los teléfonos que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando lo ponemos a cargar, ese cuadrito es un transformador y estamos bajando el voltaje de 120 a 5 a 7 volts con los que trabaja mi teléfono. Pero mi teléfono trabaja con corriente directa, no con corriente alterna. Entonces, ahí tiene un puente de dioditos, muy pequeñitos, pero los tiene en ese cuadrito. Así lo que es un transformador, ya supimos lo que es un transformador. Acá tengo más vueltas en el primario, en el secundario tengo mucho menos vueltas para que me dé 5 volts. Pero a la vez, en la salida tengo un puente de diodos y me lo da de corriente directa. Así de fácil. Si yo quiero alimentar otra cosa, así yo le puedo hacer con un puente de diodos de corriente alterna. Pero si estamos hablando de motorcitos de corriente directa y es de un carrito, bueno, pues con unas pilas y ya. ¿Sí? Si estamos hablando de un robot o de un brazo que voy a alimentar, bueno, no hay ningún problema, le pongo un puente de diodos para que me lo haga de corriente alterna a corriente directa y yo lo tenga trabajando allí a mi motorcito que va a mover el brazo de algún robot. Ahora, si es un robot completo que va a caminar, bueno, pues por medio de pilas lo voy a hacer que camine. Porque si no, ¿cómo lo hago que camine? Ustedes han visto luego los robots, hace poquito pasó un judío ahí que iba un robot atrás de él, pero para su madre, medía no sé cuántos metros y estaba súper fuertísimo. ¿Cómo camina? No va a tener cables ahí de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, por medio de puras pilas, ¿sí? Trabajan de corriente directa, trabajan esos robots. Les decía a ustedes van a ser ingenieros robóticos, entonces para que sepan bien la diferencia de la corriente directa a la corriente alterna y dónde ocupo la corriente directa y dónde ocupo la corriente alterna. Sí, señores. A ver, hasta ahorita ahí queda bien claro eso. Yo lo que quiero es que les quede claro nomás
¿Para qué es un motor? ¿Qué es un alternador? ¿Por qué corriente directa? ¿Por qué corriente alterna? ¿Dónde ocupo la corriente directa? ¿Dónde ocupo la corriente alterna? Eso es lo que yo quiero que nomás les quede muy claro. ¿Sí? Dudas. Yo pienso que de aquí salen muchas dudas. Échenle. Profe, A ver, Por vámonos, favor, Brandon. compañero, perdón. Brandon Martínez pregunta. ¿qué era un conmutador? A ver, ¿el conmutador o el colector viene siendo lo mismo? Ah, ok. Por eso. El que me hace que yo saque la corriente directa de un alternador. Conmutador o colector viene siendo lo mismo, señor. ¿Sale, vale? Sale. Otra pregunta por acá, yo tenía, no me acuerdo quién era, ya no los vi. Porque hablaron al mismo tiempo, 2 o 3. Carlos Mora, viene. Entonces podríamos decir que los motores de corriente directa tienen menos potencia que los motores de corriente alterna. No, señor. No, señor. Sí, al contrario, un motor de corriente directa tiene mucho más potencia que un motor de corriente alterna. Ahorita vamos a ver los tipos de motores de corriente directa. Hay 3 tipos de motores de corriente directa. Uno que está, yo ahorita les dije, según como tú conectes a tu armadura, ¿sí? Con la bobina que lo estás conectando, puede ser en paralelo, puede ser en serie. Ahorita eso lo vamos a ver. ¿Sí? O mixto, ahí tienes un arranque muy poderoso, o tienes una velocidad constante, o tienes el mixto que tiene los dos, y es cuando te da un poder muy grande. Sí, ¿no? Todas las máquinas que no son de combustión interna, que son eléctricas, son de corriente directa y tienen un arranque y tienen una fuerza muy fuerte, mano, más que un motor de corriente alterna. Sí. Profe, más preguntas, viene. Por ejemplo, entonces, ¿qué potencia o bueno, qué voltaje utiliza un motor de corriente directa? De varios. O sea, 12 volts, 5 volts, los carritos esos que son muy pequeños, o tus motores que ya son grandes, también ocupan de corriente de 110. Hay motores de corriente directa de 110 volts. ¿Sí, cómo no? Sí, señores. Ok, gracias. ¿Dónde les puedo poner un ejemplo, un motor grande de corriente directa? ¿Podría ser los coches eléctricos? Ajá. A ver, ustedes antes no veíamos, ándenles en el motor, los motores de Tesla, son motores con mucha fuerza. A ver, ustedes, yo también no los vi, ¿para qué les digo, chavos? Yo soy más para acá, no soy tan grande. Los tranvías, ¿han oído de los tranvías? Acuérdense que aquí había vías en nuestro Distrito Federal, ¿sí? Había vías, no sé si las hayan visto, había vías donde no se les ponen a sus papás, a sus abuelitos, que había tranvías. Sí, creo que todavía hay uno en el centro. ¿Sí? Creo que sí. O sea, porque circulaba en las vías. Bueno, fíjense bien, ¿conocen un trolebús? Eso sí los hay ahorita, ¿no? Pues el trolebús, hagan de cuenta que es lo mismito, pero nomás iba en las vías. Y ya, ahorita van ruedas. Antes iba en vías. Esos tienen motores de corriente directa. Oiga, profe, por lo que sé, creo que también el metro, ¿no? De la Ciudad de México trabaja con corriente directa. Los motores del metro trabajan con corriente directa, señores. Imagínense, la otra vez estábamos haciendo la cuenta, ¿no? No sé si fue con ustedes. Sí, casi utilizan todos ustedes metro o no. En estos Seguido, tiempos profe, ya sí. no. A veces. O ya son de carrito, canijos, ya están grandecitos, ya su papá, ya ustedes ya chambean y ya se compran su carrito. Ahora es de Somos casa. grandes, seguimos siendo pobres. Claro que sí. Pero a ver, vámonos a esto. ¿Cuántas toneladas creen que trabaje o que jale o que empuje, como le quieran nombrar, un solo tren? No un solo vagón, un solo tren. En primera, ¿cuántos vagones trae el metro? Hay de diferentes, ¿eh? Hay diferentes. Yo cuando antes me subía más, chavos, ahora sí casi ya no me subo, la verdad, no es porque ande en carro, no, sino porque ya no tengo necesidad de ir por allá. Cuando voy al centro sí me voy en el metro, según. Creo que son Pero dos. antes cuando tenía su edad de ustedes, la verdad lo utilizaba del diario, se ocupaba muchísimo antes el metro, ahorita ya vas pero atascado. Pero bueno, es otra cosa. Más o menos bueno, vámonos por un vagón. ¿Cuántas toneladas creen que tengan que mover un vagón? 5.
unas 5. ¿Cuántas Entre cuántas 5 y personas 10, caben más creo. o menos? ¿Sentadas o apretadas? No, ¿Jardines? no, pues ahora sí, lleno, hagan de cuenta que es lleno. Ahora Más sí. personas. Como unas 100 Como personas, yo unas, creo. yo creo, Todos como entre 100 y sardinas. 120. ¿Sí? ¿Bien apretadas? Sí. Ahora, imagínense, de a 100, de a cuántos kilitos, échenle un promedio, que la verdad sí hay gorditos, 60, ¿eh? 70. Pero un 75 promedio, kilos. 70, de 70 a 80 kilos. Ajá. más o menos 70, 80 kilos, más aparte todo el peso del vagón. ¿Cuántas toneladas? Vámonos para pronto, siempre, ¿para qué tanto? ¿Unas qué? ¿Unas 10 toneladas? 10 o 15, ¿no? Yo creo. Vamos a poner 10, sale. ¿Cuántos vagones tiene el metro? 9 y 12, yo sé, entre 9 y 12. Imagínense nomás cuántas toneladas tiene que mover. Échenle. Entonces, son motores de corriente directa. ¿Sí? Ahí les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, que todos los conocemos, nos transportamos, o nos hemos subido alguna vez al metro. Personas, no sé quién sea de fuera, no sé si se hayan venido aquí, me imagino que sí, porque están en la escuela, ¿no? Que personas que vienen y lo han utilizado el metro, yo pienso que sí lo han utilizado, y lo conocen. Sí, pero ahí está. Ese es un ejemplo muy clarito de un motor de corriente directa. Les decía otro más sencillito que también nos hemos subido, el trolebús. El trolebús es otro donde se ocupan los motores de corriente directa. Ahorita ya están sacando todos los motores, todos los carros, ojalá ya haya muchos, la verdad, de corriente, los eléctricos, y ojalá ya los ocupemos, la verdad, chavos, para que se vaya acabando poco a poco toda esta contaminación que tenemos aquí. ¿Sale, señores? Ahí están ejemplos de motores de corriente directa. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar cómo da vueltas un motor de corriente directa o por qué da vueltas un motor de corriente directa. Ustedes, así me lo van a mencionar, pero el de corriente alterna. ¿Sí? Profe, Viene, preguntas, échenle. ¿los motores de corriente directa también tienen potencia reactiva, potencia aparente y potencia real? Esa fue una pregunta buenísima, mano. Esa fue una pregunta que yo dije en el examen, se las voy a poner, canijos, pero no va a haber examen de estos motores. Sale, señores, apúntenlo para que en su vida nunca se les olvide. ¿Sí? La corriente directa nomás tiene su potencia real, señores. Aquí no se forma un factor de potencia. Acuérdense que el factor de potencia es el que me deshace mi potencia al aparente y me aparece mi potencia real. El factor de potencia. Aquí no hay factores de potencia. ¿Sí? Aquí nomás hay mi potencia real. Muy buena pregunta, chavo, la verdad. ¿Sale, vale? Entonces, esa es la razón de por qué tienen mayor fuerza, ¿no? También es una de ellas porque no hay factor de potencia y no tengo muchas pérdidas en esos motores. Sí tengo, pero no como las de corriente alterna, señores. ¿Sale, vale? Entonces, esas luego son preguntas que les hacen a ustedes cuando van a pedir un trabajo. Ustedes van a pedir trabajo y a ver, calcúlame la potencia, la aparente, la real y la reactiva de un motor de corriente directa. Y si ustedes la calculan o la tratan de calcular por ahí, pues ya dicen, no, pues este compadre sí no le sabe. ¿Sí? Esa es clásica preguntas cuando van a entrar a trabajar, ¿eh? Acuérdense, por eso les dije, apúntenlo, para que no se les vaya a olvidar. En la corriente directa solamente hay potencia real, o sea, P, no vamos a estar trabajando con P, señores. Profesor. Sí. El motor síncrono, ¿qué corriente tiene? El motor síncrono en su estator, en lo que es la parte fija, que aquí, por aquí, cuando tengo mis campos, ¿sí? Este no es verdad, pero les estoy poniendo un ejemplo. Aquí en los campos tengo corriente alterna y corriente directa en mi rotor. Y ahí es cuando se compaginan los campos y no hay un atrasamiento o no hay un deslizamiento en un motor. En un motor hay deslizamientos, no los hay. Y entonces, ¿sí? Mis motores síncronos son los que me corrigen el factor de potencia, porque utilizo 2 voltajes en un solo motor,
corriente directa en mi rotor, ¿sí? En mi armadura y corriente alterna en el estator, señores. ¿Sale? O sea que, ¿cuál es su alimentación? ¿Corriente directa o alterna o podemos combinar? No, corriente alterna. Si ustedes llegan y conectan su motor síncrono a la corriente alterna y adentro tiene un juego de diodos que va a alimentar al rotor de corriente directa. Ustedes ni lo ven. Pues este motor pues ya solito se alimenta ahí, señores. Pero es de corriente alterna. Se alimenta la corriente alterna. ¿Sale, vale? ¿Más preguntas, señores? O vean lo que les voy a explicar. Que les quede bien claro estos, por favor. Si no se me duerman, fíjense bien. Yo aquí, si yo tengo dos polos, ¿qué tengo aquí en medio de estos dos polos, señores? Algo neutro, ¿no? ¿Un qué? Un campo. Un campo magnético. Un campo magnético. Sí, un campo magnético yo tengo aquí, ¿no? En mi polo norte y en mi polo sur aquí tengo un campo magnético. Ahora, si es un generador, acuérdense, era un generador, yo movía esto por medio de mecánico y se inducían los electrones y salían, ¿verdad? Así es como lo vimos un generador. Ahora, si yo lo alimento, miren, estas son, ¿sí? Lo que yo les decía de su conmutador o colector. Estas dos medias donitas, ¿sí las ven aquí amarillitas? Sí, profe. esto es lo que hace, pero en la salida, ¿sí? Mi corriente directa. Estas dos medias donitas. Este es el colector, chavos. Si lo tuviera todo cerrado, ¿sí? Así, serían anillos rozantes y me sale corriente alterna. Pero no, son medias donitas, señores. ¿Sale, vale? Estamos hablando si fuera generador y me sale corriente directa. Ahora, si es un motor, yo aquí lo voy a alimentar. Lo voy a alimentar a este motor y al contrario, aquí van a empezar a fluir electrones. ¿Qué pasa si yo alimento a un cable? Ya les había comentado. ¿Qué pasa alrededor de mi cable? Se genera un campo magnético. Se forma un campo magnético, ¿verdad? Aquí alrededor de mi cable se forma un campo magnético y un campo magnético que yo tengo aquí en mis polos, ¿sí? Entonces, si yo lo meto, si yo lo conecto, mi campo magnético que yo lo tengo va a empezar a subirlo. No es de que se rechace, no estoy diciendo se rechaza, o si es igual se atrae de polos. No, 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 no. Aquí no tiene polos, ¿eh? Aquí tengo polo norte y polo sur y es un campo magnético nomás el que está aquí. Pero yo tengo un campo magnético aquí a mi alrededor de mi conductor y entonces lo va a empezar a subir. ¿Sí? El campo magnético que yo tengo aquí de mi polo norte, con este campo magnético de mi cable, lo va a empezar a subir y acá lo va a empezar a bajar, señores. Por medio del movimiento del campo magnético, nomás por eso. ¿Sí? Aquí está dando vueltas mi campo magnético para este lado y yo lo tengo aquí el otro, entonces lo empieza a subir y aquí se viene al revés porque se viene esto así dando vueltas, y aquí está al revés, mi campo viene hacia el otro lado y entonces aquí lo empieza a bajar. Y por medio de eso es como gira un motor de corriente directa, señores. Así de sencillito, véanlo. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ha de haber muchas dudas, venga, preguntas. Profe, si conectamos, por ejemplo, ahí en la imagen dice positivo y luego negativo, pero si lo conectamos al revés, ¿qué pasaría? ¿Da vueltas al revés? Ah, ok. Sí, así Gracias. te da vueltas, así como tienes a tu flecha. Ve, tu flecha, si lo conectamos así empieza a circular, ¿sí? Mi corriente se va del positivo al negativo, velo, ¿sí? Si tú lo conectas al revés, se va a ir al revés. Se ve al revés, este sí tiene polaridad, corriente sí tiene, si es corriente alterna, como tú lo conectes te va a dar vueltas y solamente que hagas un cambio adentro de tu motor y eso ustedes me lo van a decir, ¿sí? Pero este no, este motor sí, si tú lo volteas, lo conectas al revés, se cambia la polaridad y entonces tu rotor circula al revés. Sí, señor, así es. Sale, Okay. más preguntas. Y los de corriente directa que también cambian de dirección, bueno, que cambian de sentido en su giro, es porque tienen, o bueno, lo primero que se me ocurre es porque puedan tener relevadores o algo así. No, nomás es por el campo. Es por el campo. Si tú
Aquí tu campo magnético que tú tienes en tus polos está igual. ¿Sale, vale? Queda igual, mira. Aquí siempre circula tu campo de norte a sur. Siempre está así, circulando y da vueltas por el otro lado y otra vez, siempre de norte a sur, de norte a sur. Ok, si tú aquí lo metes, tu campo de este va girando hacia este lado. Hacia este lado. ¿Sí? Y entonces te empieza a dar vueltas para acá. Sale. Si tú lo cambias este para acá y este para acá, entonces tu campo va a ir de este lado. Y entonces por medio nomás del campo, ese de aquí está fijo. Pero este es el que cambia. El campo magnético del cable es el que cambia. Y entonces si tú lo pones para el otro lado, entonces empieza a circular para el otro lado. Es por el campo magnético del cable. Los que estén en el estator no hay ningún problema. O sea, estos polos están fijos, pegados a tu armadura o a la carcasa del motor. Esto está pegado. Esto no tiene que ver. Aquí es donde tú lo alimentas y se cambia. El giro de tu cable o de tu bobina es el que se cambia de este de aquí. Entonces empieza a dar vuelta al revés. Así de sencillito, señores. Profe, ¿y esa conexión que la conectamos al revés no causa daño en la máquina? No, para nada. Ese es, te digo nomás lo que tiene que ver aquí es nomás el campo. Aquí son tus campos y no te afecta en algo de tu motor. Que digas que se va a anular mi motor, va a pasar esto. Para nada, mano, para nada te afecta. ¿Vienen más dudas? Aquí ahorita en otro dibujito. Profe, ¿qué pasaría si a un alternador, en vez de que, que se ve que los alternadores tienen anillos rosantes? Si al anillo rozante le hacemos una cortadora hacia arriba y luego hacia abajo, como para hacer un conmutador, ya se convertiría en motor de corriente directa, ¿no? Pues la verdad, debes de tener tú los dos cables. O sea, fíjate bien, aquí tenemos la media lunita y está un cable. Este cable se va y hace vueltas de bobinas. En tu rotor hace vueltas de tu armadura, como le quiero nombrar, hace vueltas. Mira, aquí se mete así y me lo llevo y da vueltas, y otra vez vuelve a salir acá. Y en un cable, en una bobina del otro, el anillo rozante es completo y en tu otra salida el anillo rozante es completo también. Entonces ahí, sí, yo diría que no se podría. Sí, aquí porque tienes media lunita y chin en el otro, y el otro son completos. Entonces, por eso híjole, yo fíjate que nunca lo he visto eso o lo he leído o algo así, no, man. No te lo sabría decir bien eso. Sí, así es. Así es, señor. Miren, aquí ahí tengo otro dibujito que también lo puse. Y también nos muestra cómo trabaja un motor. Véanlo. Véanlo, sí lo están viendo aquí de sus polos. Sí. De aquí y de aquí vean cómo está su campo magnético y según como nosotros lo conectemos, sí, empieza a dar vueltas. Lo que ustedes me preguntaban, pero aquí yo tengo mi campo magnético circulando hacia un lado y les decía de norte a sur siempre circula, sí. Y así es como nosotros lo podemos tener, girando el campo magnético de aquí, me está girando. Y yo tengo mi campo alrededor de mi cable y es lo que hace que se mueva, señores. Esto así de sencillito. Así es, por favor, como quiero que ustedes lo expliquen, pero no de corriente alterna. Pero claro, el de corriente alterna, acuérdense que es de otra forma. Ajá. ¿Sale, señores? Preguntas, échenle todas las preguntas, o si no, nos vamos tantito ahorita a lo que sigue. Con mucho gusto. Profe, ¿afecta mucho el tamaño del motor? Por ejemplo, si son del tamaño del dedo, del tamaño de la cabeza, ¿afectaría mucho si le metemos mucho voltaje o poco voltaje? No, te afecta en tu potencia, acuérdate. Acuérdate que un motor es para la potencia según que vayas a mover tú. Acuérdense, yo la otra vez les comentaba, les estoy pidiendo en su presentación, ¿sí?, que me hagan mínimo un ejercicio de eficiencia y del par. Eso les pedí en su presentación, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es
saber calcular, eso se los voy a enseñar, saber calcular la potencia que tú vas a mover. La otra vez yo les decía, creo que todos hemos ido a comprar tortillas, ¿sí? Y en la tortillería más o menos como cuánto habíamos practicado de mover esa masa que le echas ahí a la hoyota o a ese círculo ahí para que salgan la masa, las tortillas, más o menos que unos 20, 30 kilos será eso de ahí, más o menos, ¿no? Lo que hace que se mueva. Entonces tú vas y le dices, tú vas a comprar, llegas tú como ingeniero, imagínate que te preguntan, a ver, tú ya eres ingeniero, dime qué motor debo de meter para que mueva esa masa. Y tú te quedas, ay, en su madre, un HP, 2 HP, pero qué, nomás yo lo conozco por HP, ¿no? Voy y compro los motores deme un motor de 5 HP, y un HP, ¿cuántos kilos va a mover? A ver, no sabemos, ¿sí? Entonces lo primero que debemos de saber, ¿cuánto va a mover ese motor? ¿Sí? Entonces, yo esto se los voy a enseñar a calcular para que ustedes sepan de qué capacidad debo de comprar un motor, de un HP, de 2 HP, para que así yo pueda comprarlo, ¿no? Entonces, esa pregunta que tú me hiciste ahorita, ¿cuántos un motor de un dedo o de una cabeza? Sí, es la potencia que tú vas a mover. Si vas a mover un carrito de esos chiquitos de rueditas, pues es un motor muy pequeñito, ¿no? ¿Por cuánto va a mover ahí de peso? Muy poquito. Pero si ya estamos hablando, ese de las tortillas es de corriente alterna, ¿eh? No es de corriente directa. Sí, pero más o menos les pongo el ejemplo. Sí, si vamos a mover mucho más grande, pues entonces sí, imagínense si quieres mover el carrito ese chiquito que me dices de los chavitos que lo traen, y si quieres mover un trolebús, pues ya está una diferencia grande, entonces hay que meter motores mucho más grandes ahí. Ajá. ¿Sale, vale, señores? ¿Más dudas? ¿Alguien tiene otra duda? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Ah, sí, bien, dígela. Prof, ¿cuáles son las más comunes fallas en los motores? O sea, porque bueno, yo he visto que, bueno, cuando abro un motor, las escobillas ya están desgastadas o las bobinas ya están rotas. Bueno, ¿cuáles serían? El más común son, acuérdense, a ver, fíjense bien. En el transformador tuvimos pérdidas en el núcleo y en los devanados. ¿Vale? En el transformador. En el alternador tuvimos pérdidas en el núcleo, en los devanados y mecánicas. Y hasta les dije, ¿se acuerdan ustedes cuál fue las pérdidas que les dije que eran más comunes en un alternador? Acuérdense que hasta les dije, tienen 3 nombres, pero el más común es por lo que lo conocemos aquí en México. Valeros. Eso, señor, los valeros, chumaceras y cojinetes. Viene siendo lo mismo, chumaceras, cojinetes y valeros. Aquí en México son los valeros, ¿sí? Y entonces, pues esos son los que más se amuelan. Esa es la falla más común de un motor, son los valeros, señores. ¿Por qué? Porque es donde asienta la flecha y es lo que más se acaba. Ahora imagínense un motor grande, no, pues tiene unos valerotes, pero de todos, hay valeros que los aceitas, que les pones grasa, para que nunca se pierdan los balincitos que tiene ahí adentro. Si han desarmado un valero, ¿no? Ya ven que tiene balincitos, es lo que hace que corra. Entonces, eso es lo que más afecta a un motor. Las pérdidas mecánicas son las que más te amuelan de un alternador, de un motor. Son las que más afectarían, señores. ¿Sale, vale? Vamos a ver otra siquiera de estas para que no nos vaya a ganar el tiempo, señores. Estamos en la 3, vámonos a la 4. Sí, tipos de motores de corriente directa, señores. En general, se tienen 3 tipos de motores de corriente directa: excitación en derivación, excitación en serie y excitación compuesta mixta. ¿Sí? Oigan, ¿y si lo están copiando o no lo están copiando? No les doy chance. Están mandando las fotos, profe. ¿Mande? Están mandando fotos. Ah, sí, el jefe de grupo las está sacando y los manda. Sí, profe. Sí. Sí, jefe de grupo, por ahí estás, no te he visto. Sí, aquí está todo el grupo. Sí. Sí, yo sé que los días pasan, pero digo, ahorita no te he visto. Ok, ¿tú estás mandando las fotos? O sea, ¿lo escaneas y las mandas?
Ok, Le tomo la señor. captura y lo mando al grupo. Ok, lo hacen en captura y ya. Ok, señor. A ver, fíjense bien, grábenselo bien esto, por favor. Hay 3 tipos de motores de corriente directa. El motor con excitación en derivación es lo mismo que en paralelo. Según como pongamos la bobina, ¿sí? Como pongamos la bobina que se le va a conectar, ¿sí? Es lo que va a hacer el motor. Excitación en serie y excitación compuesta o mixta. Esos son los 3 tipos de motores que existen de corriente directa, señores. Uno de los que más se ocupa, pues es el compuesta, ¿no? Porque trae las dos, ¿sí? El motor serie tiene un arranque buenísimo, pero su velocidad es muy mala. El de derivación, que es en paralelo, su velocidad muy buena, pero su arranque muy malo. Así es Ah, como está. ¿Se podría tomar como compuesto el jaula de ardilla, el que tenemos en las lavadoras? No, esos son de corriente alterna. Jaula de ardillas son de corriente alterna. Esa es otra cosa. Ese es otro. Ahorita estamos viendo motores de corriente directa. Sí, lo que tenemos todo en casa es de corriente alterna, ¿eh? Lo que es el de su refrigerador, el de la lavadora, el de la secadora, todo eso es corriente alterna. Todo. Profe, ¿cómo vas a saber si emplear un motor de corriente directa o corriente alterna? Eso, chavos, muy buena pregunta que hiciste. ¿Cómo lo vamos a saber y por qué vamos a utilizar un motor? Va, un carrito, un ejemplo te voy a poner bien fácil. Un carrito de los que están en el control remoto, ¿sí? Pues tú no le vas a poner corriente alterna, porque tú lo quieres utilizar a control remoto. Ajá. Eso es el por qué se hace de corriente directa. Ajá. Tú un robot que tú lo vas a llevar a el que les decía de este supermillonario, sí, que es de allá de Egipcio, no sé de dónde es ese, sí, que trae al robot atrás de él como su guardaespaldas que les costó no sé cuántos millones, de millones, ¿sí? Esa persona, ¿sí? No lo va a tener conectado, imagínate, a corriente alterna. Entonces, no, pues tú lo traes de corriente directa, donde vayas va ese robot atrás de ti, es tu guardaespaldas. Y entonces, tú vas a ocupar ahí, tú vas a saber que ahí vas a meter motores de corriente directa. Pero si tú vas a poner un motor para que trabaje algo en tu casa, le metes corriente alterna, ¿sí? Le metes mejor la corriente alterna y entonces lo ocupas porque tú tienes tu corriente ahí a la puerta de tu casa y no lo vas a estar transportando ni lo vas a estar sacando para que te lo lleves en el camino, porque entonces ahí sería un motor de corriente directa. Ahora, si tú te lo llevas a que hagas algo en el campo, ajá, un motor que tú lo puedas alimentar nomás con baterías y te lo lleves al campo donde no hay corriente alterna, pues te vas a llevar un motor de corriente directa. Entonces ahí es donde también lo vas a ocupar de corriente directa, que tú lo puedas alimentar nomás por medio de puras baterías. Ajá. Es esa la diferencia de dónde vas a ocupar un motor de corriente directa y un motor de corriente alterna. Si tú dices, voy a poner un negocio y tengo yo que mover esto, ¿sí? Y yo lo voy a poner en mi casa, mi negocio. Ah, bueno, voy a meter motores de corriente alterna. Puros motores de corriente alterna. ¿Sí? Pero si yo me voy a ir a un lugar donde no hay luz y tengo yo que poner esto, tengo que hacer algo de trabajo de esto, entonces meto motores de corriente directa para que lo esté alimentado por medio de puras baterías. Eso es, señor, la diferencia que existe de motores y dónde los voy a ocupar y por qué los voy a ocupar, señor. Esa es la diferencia, man, que existe. ¿Sale, vale? Motores de corriente directa son en derivación, en serie, en excitación. ¿Sale, vale? Profe, ¿el de excitación compuesta o mixta, en qué se diferencia? ¿El qué me dijiste? El C. Sí, no, ese es lo mismo. Ese es lo mismo. Fíjate bien,
El paralelo es derivación, ¿sí? Es uno. El serie es el otro. Y el compuesto mixto son los dos juntos. Paralelo y serie, un solo motor. O sea, compuesto o mixto vienen siendo lo mismo. Y ahí tienes el serie y el paralelo. ¿Sale, vale? Motores con excitación en derivación vienen siendo los que son en paralelo, señores. Sí, fíjense bien. Esos motores llevan bobinas de campo, fíjense bien, de campo, de gran número de espiras conectadas en paralelo, aquí faltó la O, en paralelo con la armadura, la cual se une directamente, ¿sí?, a la fuente de alimentación, ¿sí? Los motores derivados tienen una excelente regulación de velocidad. Aquí está, tiene una excelente regulación de velocidad. Esto es la variación de velocidad producida cuando funciona con carga nominal a carga cero, que es muy pequeña, por lo que se considera de velocidad constante. Tiene un par de arranque medio, o sea, el arranque no es muy bueno, lo que tiene que su velocidad sí es muy buena, ¿sí? Y se emplea en todas aquellas aplicaciones donde se requieren velocidades constantes o en donde se necesita efectuar un control de velocidad, ¿sí? Un control de velocidad, ¿sí? Ya que se presentan, realizarlo de una manera relativamente sencilla, señores. Entonces, a ver, vámonos. Mi motor de corriente directa en derivación o en paralelo va a tener una velocidad muy buena, una velocidad muy constante, pero su par de arranque es malo. Por decirles, hablábamos del metro. Ahí en el metro vamos a requerir que tenga un motor, un gran par de arranque, ¿no? Porque imagínense lo que estamos viendo, imagínense para darle el arranque a tanto peso. Entonces, ahí se ocupan los mixtos, ¿eh? En el metro se ocupan los mixtos. ¿Sí, señores? Entonces, estos son los motores de excitación, ¿sí? En paralelo, estos motores. Ahora, déjenme enseñarles. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, déjenme ver si lo tengo. A ver, este lo quitamos. Este lo quitamos. Sí, señores, aquí está, véanlo. Aquí está su motor. Yo tengo, este es mi rotor. Esta es su diagrama, el esquemático. Este es mi resistencia de mi rotor y mi bobina que la tengo en paralelo, ¿sí? Con mi armadura, señores. Esta es mi armadura. ¿Sale, vale? La bobina está en paralelo con la armadura. Este es donde yo alimento a mi motor. Mi voltaje T es la alimentación de mi motor. Yo aquí tengo, ¿sí?, mi corriente de línea, mi corriente de mi campo, si está en paralelo, mi resistencia de mi campo, eso más adelante lo vamos a ver, mi corriente de mi armadura y mi voltaje de salida o mi voltaje generado. Este es ya mi voltaje de salida, el que está en la flecha. Este es lo que se mueve. Esto unido con esto es la armadura. Ajá. Esto es, señores, la armadura. ¿Sale, vale? ¿Ya se los mando por ahí, jefe? En eso estoy.
porfa, para que vean el diagrama esquemático y ahorita nos vamos a las gráficas. Listo. Ya. Ok, pasamos a las gráficas. Sí, ok. Curvas características de un motor en derivación, véanlo. Sí, la velocidad para el motor, mi velocidad, sí, es constante, mi par de arranque es muy bajo, mi par de arranque debe estar por acá arriba para que sea muy bueno, está muy bajo, sí, y mi velocidad es muy constante, va un poquito declinada, pero mi velocidad es muy constante, y son curvas de velocidad carga y par motor carga. ¿Sí? Entonces, acuérdense, mi motor en paralelo, de corriente directa, en paralelo o en derivación, la velocidad es muy constante, muy buena, pero mi par de arranque es malísimo. ¿Sí, señores? Hasta ahí de este motor, ¿alguna pregunta? Para los motores tenemos que también poner las curvas y el diagrama. Ajá. En sus motores de ustedes, si me tienen que poner así esto, sus curvas y eso, no es tanto nomás el cómo funciona. El cómo funciona. Yo aquí sí, porque nomás son 3, pero en el de ustedes hay muchísimos, muchos motores, muchos motores diferentes al de ustedes. De ustedes, no, hombre, sí, ahí sí. Van a tener material de internet, métanse internet y no, hombre, sacan, pero exageradísimo de información. Señores, pues yo creo que con eso vamos a terminar, ¿sí? La clase, no sé si alguno tenga alguna duda, una pregunta, con mucho gusto. Si me la quiere hacer, con mucho gusto, señores, para terminar. Profe, el de excitación compuesta o mixta, ¿tiene mejor arranque y mejor velocidad? Sí, ese tiene a los dos, tiene 2 bobinas, la bobina en serie con su armadura y la bobina en paralelo con la armadura, y les da las 2, o sea, tiene un arranque buenísimo y una velocidad muy buena. Entonces, tiene las 2. Claro que sale más carito, ¿verdad? Porque está fabricado con 2 bobinas. Entonces va a salir más caro, pero es mucho mejor el mixto o compuesto. Así es, señores. ¿Alguna otra duda?